En 1963, Jomeini era un religioso de alto rango del centro espiritual de Qum. Ya había alcanzado la dignidad de ayatolá, que significa literalmente imagen de Dios o signo de Dios. Venerado por su radical dedicación al Islam, el ayatolá, padre de 3 hijos y 5 hijas, había evolucionado hacia una mayor indulgencia para con su familia. Una de sus hijas afirma que era un abuelo cariñoso. Le dedica palabras muy afectuosas. Habla de su relación con sus nietos y bisnietos. Aunque proyectaba una imagen de austeridad, también le gustaba divertirse con los niños. Cuando estos jugaban al escondite, les permitía esconderse bajo sus largas vestiduras talares. Pero esos momentos de ligereza eran excepcionales. El ayatolá se tomaba con extraordinaria seriedad cuanto concernía al destino de su país. Le enojó especialmente el intento del Shah de modernizar Irán. El movimiento reformista de 1963, conocido como la Revolución Blanca. Fue una intentona por parte del Shah de emprender una reforma. Y esto dio a Jomeini todos los argumentos que precisaba. Jomeini aprovechó la ocasión y pronunció un sermón cargado de emoción durante el duelo del mes islámico de Muharram. En él comparó al Shah con el legendario asesino de un mártir del siglo VII. Era tremendamente audaz. Opino que esta cualidad le atrajo la simpatía de mucha gente. Aquella prédica no fue solamente un virulento ataque al rey, sino también un importante alegato a favor de la autoridad religiosa, en contraposición al poder del Estado. Al día siguiente, el Shah hizo encarcelar a Jomeini. Este suceso provocó revueltas que se alargaron durante varios días. La ira contenida durante años salió a las calles. A lo que parecía, el ayatolá había desembarcado en la escena nacional. El alcance de los disturbios sugiere que ya por entonces, en 1963, tenía un buen número de seguidores, no solo en la ciudad de Qum, donde era una institución entre los seminaristas y la ciudadanía en general, sino también en otras poblaciones. Este hecho nos da una idea del extraordinario talento de Jomeini para aprovechar la ocasión, para elegir los argumentos y la retórica idóneos para hacer mella en su auditorio. Tras pasar 10 meses en prisión, Jomeini fue excarcelado. Pero lejos de haber sido sojuzgado, en octubre del 64 emprendió una nueva cruzada contra una ley que garantizaba la inmunidad del personal militar norteamericano. Esto demostró a Jomeini que Occidente estaba más atrincherado en Irán que nunca. Jomeini se dirigió a las masas y les dijo: se ha firmado un pacto en Irán, en virtud del cual los estadounidenses pueden gobernar vuestro país. Esos perros norteamericanos, creo que se expresó en estos términos, tienen ahora más derechos que los iraníes. Las protestas de Jomeini resonaron en las madrasas, los bazares y las mezquitas. En pocos días el ayatolá marchó al exilio, primero a Turquía y después al importante centro chiita en Irak, An-Najaf. Allí vivió durante 2 años con Jadilla en una casa de cemento de 2 plantas donde su rutina diaria no se interrumpió. Observaba unos horarios muy extravagantes. Se levantaba en mitad de la noche para orar, desde las 3 de la mañana hasta las 6. Así era su rutina, que para nuestros parámetros resulta un poco extraña. Como en los días monásticos de su juventud, en An-Najaf, Jomeini llevaba una vida sencilla, seria y muy ordenada. A lo largo de todo su destierro, el ayatolá jamás perdió de vista su único mensaje: el Shah debe abdicar. En muchos casos eran sus discípulos de An-Najaf quienes transmitían estas consignas a los estudiantes iraníes. En otras ocasiones, era su propia familia la encargada de hacerlo. Su hija iba a visitarlo en su exilio iraquí y regresaba con los textos de sus discursos escondidos entre sus ropas. Y después los distribuía clandestinamente. Lo hacía de noche. Su hijo trepaba a los altos muros y arrojaba al interior de las casas aquellos panfletos incendiarios. De ese modo difundían su mensaje. En 1973, el Shah forzó a la OPEP a subir el precio del petróleo.
El dinero comenzó a fluir al país. Sin embargo, bajo el auspicio de los ricos sobrevino una mayor represión. Hay un pasaje de Shakespeare que dice: un cielo nublado solo se aclara con una tormenta. El Shah había nublado el cielo iraní. Los ataques empezaron a tocar muy de cerca a Jomeini. En enero de 1978 se publicó una feroz crítica contra el ayatolá en un periódico afín al gobierno. Muchos partidarios pensaron que el artículo se debía al Shah y se lanzaron a una serie de manifestaciones. A finales de año, cientos de manifestantes habían sido asesinados. Jomeini responsabilizó públicamente al Shah de aquellas muertes. Se cree que el Shah, furioso y quizá atemorizado, pidió a Irak que expulsase al ayatolá. Irak accedió y Jomeini se marchó a Francia, donde se estableció en el suburbio parisino de Neuf-le-Château. Pero incluso en aquel barrio residencial de París, Jomeini no interrumpió sus antiguos hábitos. 2 veces al día salía de la casa. Caminaba hasta un manzano. Se sentaba apoyando la espalda en un cojín, vestido con una especie de manto marrón, su turbante y aquellas curiosas sandalias azules de plástico, y predicaba ante 30 o 40 estudiantes que llegaban de toda Europa para rendirle homenaje. En aquel tiempo, la atmósfera era tranquila y serena. A mí esto me parecía una faceta interesante de este curioso y anciano clérigo que aspiraba a llevar la revolución islámica a Irán. Había gente que regresaba difundiendo la buena nueva, que era un hombre humilde, un hombre sencillo, que solo deseaba el bien para su país. En 1978, el ayatolá Jomeini era ya una figura de ámbito internacional. Era una insólita celebridad, un abuelo de 70 y muchos años cuya experiencia vital se basaba en el libro séptimo, el Corán. Esto no fue óbice para que liderase una modernísima revolución que estuvo a punto de transformar el mundo. Jomeini destacará entre los, al menos, 6 personajes más importantes del siglo XX. Las transformaciones que supuso la revolución y la inspiración que infundió en los movimientos políticos religiosos de todo el mundo creo que son inestimables.